Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una meditación, una reflexión que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado, que va camino a la santidad, a la salvación, y vamos desarrollando nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla, aplicarla a nuestra vida diaria, con el fin de descubrir la voluntad de Dios y al descubrirla, aplicarla y cumplirla en nuestras vidas. Ya hoy es martes de la segunda semana del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de nuestra iglesia, hermanos y hermanas. Hoy estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Uno de esos momentos, hermanos y hermanas, donde Jesucristo pues parece que no quiere cumplir con las leyes establecidas por la religión judía. Es un día, hermanos y hermanas, donde es sábado, es el día de descanso y de reposo para la religión judía, y Jesucristo está junto a sus discípulos recogiendo espigas, desgranando aquellas vainas y comiéndose las espigas, hermanos y hermanas, y esto es pecado. Esto no se puede hacer. Y Jesucristo hoy lo vemos como desobedeciendo las leyes, como poniendo otras situaciones por encima que pueden superar a las leyes que tenían los judíos. Jesucristo en muchos momentos fue acusado, hermanos y hermanas, de que vino como que a no cumplir la ley, a desacatar la ley de Moisés. No solamente trabajaban el día de descanso los discípulos de Cristo recogiendo espigas, sino que hasta el mismo Cristo fue capaz de sanar personas en el día de reposo y en el día de descanso. La pregunta aquí es, hermanos y hermanas, ¿acaso Jesucristo fue un objetor de conciencia para la religión establecida en aquel tiempo? ¿Acaso Jesucristo practicó la desobediencia civil, religiosa, debemos decir en este caso, ¿verdad? Porque en ese sentido es que lo estamos comparando, hermanos y hermanas. Hoy en día tenemos nosotros lo que se llaman objetores de conciencia, y hoy en día tenemos nosotros a los que son desobedientes civiles, ¿no? En materia civil. Y Jesucristo es visto por algunas personas en el Evangelio como alguien que está en objeción de conciencia con la ley religiosa establecida, o que está en desobediencia religiosa con la ley establecida por no cumplirla y decir otras cosas. Hoy vamos a estar hablando de esto, hermanos y hermanas, y ¿sabe por qué tenemos que prestarle algo de atención? Y escúchalo bien, porque a veces, hermanos y hermanas, en nuestra propia iglesia hay personas que no están de acuerdo con ciertas normas o con ciertas leyes. Hay personas que no puedan estar de acuerdo cómo se deciden, se llevan a resoluciones, se dictan ciertas soluciones de algunos casos presentados o de algunas disposiciones y normas de la ley en el cumplimiento de la vida espiritual, de lo que nosotros somos en cuanto a cristianos, y como que están en desobediencia, como que están como objetores de conciencia, como en desobediencia religiosa. Esto lo vemos a veces comúnmente, hermanos y hermanas, en aquello que tiene que ver con si eres un divorciado y vuelto a casar y no puedes comulgar y no puedes confesar. ¿Seré un objetor de conciencia en ese caso? ¿Voy a desobedecer la ley de la iglesia? Si como divorciado y vuelto a casar no puedo servir de padrino o madrina para un bautismo, además de que no puedo comulgar y no puedo confesar, no me dejan ser lector también, me voy a convertir en alguna forma en un desobediente religioso de mi religión, o me voy a convertir en un objetor de conciencia de las normas que establece mi iglesia. En el caso de que tal vez yo, creyendo que tengo un matrimonio válido, lo lleva la otra parte, mi esposa, y la iglesia le concede la nulidad de matrimonio, y yo acá pensando que mi matrimonio es válido delante de Dios y que estoy atado a ella por el resto de su vida, ahí viene la iglesia y dice, no, es nulo, de acuerdo a lo que ella presenta, y lo declara nulo, lo declara como no existente, que nunca fue sacramental, que nunca estuvieron atados hasta que la muerte los separe. ¿Cómo es posible? Pues entonces me convierto en un objetor de conciencia en contra de las decisiones de mi iglesia, de mi religión, o puedo estar también en desobediencia religiosa. Estas preguntas las vamos a contestar hoy, hermanos y hermanas, y de eso va a tratar la palabra de Dios hoy.
Así que te inspiramos a que te quedes con nosotros para que puedas atender y también puedas manejar esta situación. Aquí la idea fuerza, hermanos y hermanas, es darnos cuenta si alguna vez en nuestras vidas hemos pasado por estas situaciones. ¿Qué hacer cuando estamos en desobediencia religiosa? ¿Qué hacen los cristianos cuando están en desobediencia religiosa? Y antes de pasar a la palabra de Dios, hermanos y hermanas, vamos nosotros a darle las gracias a ustedes por el patrocinio, por la solidaridad que han tenido con nosotros, por el respaldo que nos han dado, por ese me gusta, por ese like, por eso ponerlo y llevarlo en un share, en un compartir al muro tuyo, al muro de un amigo, de un contacto tuyo, al transmitirlo a otras personas para que puedan escuchar estos mensajes y también ser bendecidos y edificados en la fe para cumplir la voluntad de Dios. Y por los contactos que tú tienes, que se los estás haciendo llegar. Te has convertido en un evangelizador de las redes sociales y a través de las redes sociales estás llevando a cabo un ministerio, un apostolado. Y esto lo bendice Dios y estamos en cooperación, colaboración. Somos un equipo, hermanos y hermanas, y tenemos que verlo de esa forma. También estamos abiertos y dispuestos a contestar tus dudas, ayudarte a responder a ciertas preguntas o inquietudes que puedas tener y también a tocar los temas que te gustaría tocar. Ya los estamos recibiendo, ya los estamos preparando para dentro de lo que vamos a tener cada uno de nosotros en términos de evangelio y meditación puedan ir saliendo por ahí. Sin mencionar nombres, sin mencionar lugares, simplemente tú te vas a dar cuenta de que esa pregunta la lancé yo, esa duda la tiré yo y mira, salió, la aplicaron, la están discutiendo. Así estamos trabajando aquí porque es para edificarnos, hermanos y hermanas, delante de Dios. Así que sigue con tu patrocinio y tu respaldo. Muchas gracias. Pasemos sin más demora a la palabra de Dios hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo, esto está prohibido el día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre y también su gente? Entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y le dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, hoy dentro de una situación en clara desobediencia religiosa, si lo queremos ver desde ese punto de vista, como un objetor de conciencia por lo que él cree. ¿Por qué estoy usando estos términos? Ayer nosotros vimos a Cristo en medio de una situación donde lo retaban, esta misma gente le preguntaban: mira, ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunan los discípulos de Juan el Bautista? Y Jesucristo hizo una gran referencia allí y nos enseñó que el ayuno tiene su momento y que la alegría tiene su otro momento. ¿Y por qué van a estar ayunando los que están ya celebrando la alegría de que Cristo es el Mesías? Pues no tienen que estar ayunando, ¿no? El ayuno es para ciertos momentos y no era para aquel momento en que se lo estaban sugiriendo. Hoy con la sanación, y no es la primera vez, hoy con la situación que ocurre con el recoger las espigas, desgranarlas y comérselas en día del descanso, ha sucedido como en otros momentos que en día de descanso Jesucristo lo que hace es que sana a las personas sin tener ningún problema de que si es día del Señor o no es día del Señor, si es día de descanso, si no es día de descanso, lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Y entonces pues esto llama la atención. ¿Cómo lo vieron esta gente, hermanos y hermanas? Y parece que lo ven pues en esa situación. Fíjate, acá en nuestra sociedad, para comparar los principios, hermanos y hermanas, la objeción de conciencia se practica como un derecho que tienen las personas y tienen los individuos o tienen los ciudadanos de no acatar y rechazar o de no cumplir un mandato que entra en contradicción con mis creencias por considerarlo contrario a mi conciencia. Entonces me rehúso a cumplir algo que está establecido porque es contrario a mi conciencia, y mi conciencia es primero que nada, ¿no? La desobediencia civil, por el otro lado, es bien parecido
pero más está envuelto con el campo político, ¿no? Formas de desacuerdo político es la de la desobediencia civil, que consiste y se define como el acto de no cumplir una norma de la que se tiene obligación de cumplirse. Y yo estoy dispuesto a no cumplirla. Y nosotros hemos visto cómo se practica la desobediencia civil, y de hecho algunos cristianos han practicado la desobediencia civil cuando ha habido protestas pacíficas, ¿verdad? Manifestaciones pacíficas en contra de la terminación del embarazo, en contra de la eutanasia, en contra de la pena de muerte, en contra de quitar la fianza en medio de aquellos que son acusados de algún delito. Ha habido protestas, desobediencia civil, pues, pero pacíficas, ¿no? Sin violencia. Y también ha habido cristianos que han estado envueltos en la objeción de conciencia también, hermanos y hermanas. La objeción de conciencia mayormente a veces se ve, o donde más popular se hizo aquí en nuestro país, es cuando el sistema de reclutamiento del ejército era obligatorio y no era selectivo. Tú no podías optar por si querías ir o no podías ir, te tenías que registrar y a la vez que hubiese una guerra te llamaban y estabas obligado a irte. La forma de librarse de eso, había muchas formas de librarse. De reclutamiento obligatorio para el ejército, si eras el único hijo y dependía tu mamá de ti, o si tenías problemas mentales, una serie de cosas, ¿verdad? Pero dentro de ellas también se respetaba el que era objetor de conciencia, porque el objetor de conciencia entendía que yo soy una persona pacífica, yo no creo en la guerra, yo no creo en matar a nadie, por lo tanto ese hecho de reclutarme obligatoriamente va contrario a mis creencias, a pesar de todo lo que pueda proyectar eso, ¿no? Entonces estamos usando esos modelos porque parece que Cristo en sus momentos en la tierra, tanto en estos momentos de sanación en medio del día de descanso y de dejar que los discípulos comieran espigas y las desgranaran en el día de descanso, parecen como que claras violaciones al orden, a la ley establecida que se supone que se cumpliera, y si no se cumplía estaban en pecado. Y lo tenemos que ver desde este punto de vista, hermanos y hermanas, porque ciertamente lo que Cristo está tratando de corregir aquí es que hay una mala interpretación de la ley. Se está aplicando mal la ley, se está malinterpretando, no se está respetando el espíritu de la ley, no se está aplicando correctamente la ley. Y entonces se están volviendo muy legalistas, diciendo que es un pecado si no la cumplo, por los pequeños detalles y olvidándose de los grandes detalles, ¿no? El judío, hermanos y hermanas, si no lavaba las ollas, si no lavaba los platos, si los limpiaba y comía así con ellos, o no se lavaba las manos, estaba en impureza de pecado contra Dios. No veía la impureza donde en el corazón. Eso es un ejemplo para que tú veas lo que es ser bien legalista. Lo que es de convertir una ley pequeña en una ley grandísima y hacer de ella un revolú si no se cumple. ¿Cómo Dios va a dictar, hermanos y hermanas, que yo estoy en impureza y en pecado contra Él porque no limpié la olla con la que me preparé la comida? O porque no me lavé las manos antes de comer. Bueno, tal vez me tengo que lavar las manos antes de comer porque por la higiene y es saludable. Pero eso no va a significar que lo que Dios está pidiendo acerca de la pureza tiene que verse con las ollas y las manos limpias. Es el corazón, es el interior, es lo que tú eres que quiere Dios, que libre de impureza, no de microbios o de un virus o de bacterias, libre de pecado, libre de maldad, libre de crimen, libre de ofensa. ¿Ve? En ese sentido, no sé si me está entendiendo. Entonces, Dios con la ley del descanso, hermanos y hermanas, lo que se pide es que se santifique un día, y no necesariamente es dentro de una participación religiosa, sino que sea el descanso de todos. La ley está así provista en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 10. Es un descanso para todos y no envuelve una participación religiosa. El propósito de esta ley, el espíritu de la ley es, hermanos y hermanas, que el pueblo santo no se haga esclavo de su subsistencia diaria o de su trabajo. Que no se esclavice, que tenga un día de descanso, un día de reposo. Por eso el sabbat, que para nosotros suena como a sábado, es de sabática, es de descansar, es de cesar y es de reposo. ¿Y de qué? Pues del trabajo. Hay que dejar descansar la tierra, es lo que dice la ley.
Descansa, no te vuelvas esclavo de tu propia subsistencia que te logra el trabajo. Tienes que descansar y no puedes quedar atrapado, ¿verdad? Como un workaholic le llaman hoy en día. 24/7 trabajando todos los días de la semana, todos los años, sin vacaciones, sin días de fiesta, sin días feriados, sin semanas de enfermedad, trabajando como un loco, enviciado ahí. Deja descansar la tierra, decía el Antiguo Testamento, deja descansar el trabajo. Y esto, hermanos y hermanas, lo que va a traer es un equilibrio y un balance en lo que estamos haciendo. Estamos hablando de una semana de 7 días, hermanos y hermanas. Y una semana de 7 días, pues, envuelve 4 semanas al mes, 365 días al año. Tenemos la vida dividida en 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para nosotros hacer otros asuntos que nos competen hacer. Y por lo tanto, tiene que haber un descanso. O sea, el propósito de esa ley, hermanos y hermanas, es que se descanse, que uno no se esclavice en el trabajo, que uno tenga tiempo para hacer otras cosas y atender otras obligaciones y otros derechos, ¿verdad?, que tiene la persona. Pero en aquel tiempo, hermanos y hermanas, por pequeñas cosas la malinterpretaban y la exageraban. Por eso, para aquella gente de aquel tiempo, que los discípulos vinieran, cortaran las espigas del trigo, las desengranaran con sus manos, eso equivalía a trabajo. Cuando realmente el trabajo era ¿qué? Pues sembrarla, estarla cosechando, estar bajo el sol, estando regándola, pues ese sería el trabajo, ¿no? Estar abonando todo esto, ese sería el trabajo. Pero no, ellos pensaban que venir y coger el trigo, desgranarlo y ponértelo para comer, estás en pecado, estás desobedeciendo. Se supone que hoy es el día de descanso que tú has hecho contra Dios. ¿Ves lo exagerado que es? ¿Verdad que se nota exagerado? Claro que sí. Y eso es lo que Cristo está señalando aquí, hermanos y hermanas. O sea, el trabajo, hermanos y hermanas, es muy diferente a la necesidad de comer. Y la ley siempre está basada en términos de un bienestar para la persona. Nadie podía dispensar de aquella ley. Entonces, ¿quién está dispensando a Cristo? ¿Quién se cree Cristo que es? Pues entonces interpretan, este hombre está en desobediencia religiosa. Este hombre es un objetor de conciencia porque no está cumpliendo la ley de Dios. El problema, hermanos y hermanas, con estas personas así que son bien legalistas, y en nuestra sociedad y en nuestra comunidad cristiana también los hay. El problema con estas personas es que lamentablemente estos fariseos han deformado la ley y mucha gente deforma la ley. Y entonces se basan y tienen un interés tan grande en las cosas pequeñas que las sacan fuera de proporción y las ven como un pecado mortal. Y por eso es que Cristo nos da a entender, Cristo lo que se cuestiona aquí es el trabajo. Es un trabajo sanar enfermos. Se trata de un trabajo sanar enfermos. Se trata de un trabajo comer espigas de trigo cuando tengo hambre. Recogerlas, desgranarlas. Eso es un trabajo, o eso es una necesidad que yo tengo que saciar porque tengo hambre, o es un bien el que yo estoy haciendo por sanar a una persona, aunque sea el día de descanso. Aquí es que estamos entrando nosotros a esto seriamente. Jesús enseña, hermanos y hermanas, que aún en el día de descanso hay que hacer el bien y salvar almas. Aún en el día de descanso hay que hacer el bien y salvar las almas. Jesús no está cambiando la ley. Jesús no está pasándole por encima la ley. Jesús no está en desobediencia religiosa realmente. Jesús no está como un objetor de conciencia. Jesús está dejando saber el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el propósito que tuvo el legislador de crear la ley. Y la ley de Dios siempre es ley de vida, no es ley de muerte. Es ley que edifica, no es ley que hunde y deprime. Entonces, Cristo está llevando a un entendido de cómo se aplica correctamente la ley de Dios, en qué momento se debe cumplir, cómo no se debe de interpretar, cuál era la intención del legislador, cuál era el espíritu que comprende esta ley. De hecho, toda ley es para la salvación y toda ley busca el bienestar de la persona.
y como lo llaman en latín, salus animarum. Ese es el propósito de la ley, salus animarum, religiosa, eclesiástica, ¿no? Salus es de salud y animarum del alma, para la salud del alma, para el bien del alma. Y ese es el propósito que tiene la ley. Jesús está enseñando, hermanos y hermanas, dentro de todo, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay que hacer el bien todos los días. O sea, el bien no tiene descanso. Uno no cesa y desiste de hacer el bien. El bien se hace de día, de noche, un día de fiesta, un día de trabajo, por la mañana, por la noche, estando yo de vacaciones. ¿Cómo tú vas a dejar de hacer el bien porque se supone que no estoy trabajando? O sea, ¿cómo un doctor va a decir que yo no te puedo atender porque yo estoy trabajando de 8 a 5 de la tarde en el hospital? Llegaste a las 5:05, lo siento, las puertas están cerradas y estás ahí con una hemorragia y con la herida abierta, y pues quédate ahí o búscate a otro que yo me tengo que ir. Uy, ¿verdad que eso se ve bien mal? Para Cristo, hermanos y hermanas, la misericordia no tiene vacaciones, el bien no tiene vacaciones, la salvación no tiene vacaciones. Eso no se puede medir como si fuera un trabajo de 9 a 5, con esos horarios determinados, hermanos y hermanas. Y en ese fallo era que lamentablemente estaban cayendo estas personas con la interpretación de la ley y la aplicación de la ley. Y eso para nosotros, hermanos y hermanas, nos tiene que edificar y nos tiene que poner dentro de el ánimo, de la actitud, de que ciertas normas de la iglesia yo no las puedo objetar, ciertas normas de la iglesia yo no me puedo convertir en un objetor de conciencia, porque eso no fue lo que Cristo hizo. Porque Jesucristo no estaba en desobediencia eclesiástica, Jesucristo no estaba en objeción de conciencia con las normas de la iglesia de su tiempo. Con lo que estaba en contra era cómo la interpretaban, cómo la aplicaban, cómo la sacaban fuera de proporción y cómo no veían el propósito o el espíritu de bienestar que tenía la ley. Entonces, en ese sentido, muchos en la iglesia tendrán que entender, hermanos y hermanas, dentro de todo, porque es que no se ordenan mujeres hacia el sacerdocio, porque es que los católicos y vueltos a casar no pueden comulgar o no pueden confesar, porque es que el matrimonio, después de haberse recibido en la iglesia, se puede declarar nulo, aunque yo crea en conciencia que es válido y la otra persona en conciencia cree que es inválido, que nunca hubo sacramento y nunca estuve atado hasta la muerte que nos separe. Pero el proceso de declaración de nulidad matrimonial terminó diciendo que sí, que era inválido. Yo todavía no lo creo, pero la otra persona ahora tiene la libertad de irse y empezar una nueva vida con una nueva esposa o con un nuevo esposo, hacer otra familia. Y yo me quedé aquí encerrado. Es verdad que yo puedo comulgar ahora y yo puedo recibir la comunión, pero ¿cómo es posible que la iglesia haga esto? Porque a veces no entendemos, ¿verdad? Porque a veces nos volvemos desobedientes religiosos sin darnos cuenta y objetores de conciencia. Y ahí entran todas estas situaciones y sabemos cuál es la situación, hermanos y hermanas, dentro de una persona buena, recta, que lamentablemente está en una situación desgraciada por ciertas situaciones de la vida y pudiendo ser un buen padrino de bautismo y ser una madrina de bautismo, no puede. O un buen padrino de confirmación y una buena madrina de confirmación y no puede. Porque hay un entredicho de esa persona. No está en comunión parcial, no está en comunión total, está en comunión parcial, porque esa división también la hace la iglesia en términos de quién recibe y quién no recibe. Divorciado y vuelto a casar ha perdido la comunión plena. El que se casó por la iglesia y está viviendo como manda la iglesia está en comunión plena. ¿Qué significa comunión plena? Que comulga, que confiesa libremente. ¿Qué significa comunión parcial con la iglesia? Comunión parcial significa que no puede comulgar y no puede confesar. Estas situaciones revientan, preocupan. ¿Qué postura tengo que tomar yo? ¿Qué actitud tengo que tomar yo? Pues la misma de Cristo, que fue como un objetor de conciencia, que fue como un desobediente religioso ante la ley en aquel tiempo. Por eso Cristo sanó el día sábado de descanso. Por eso sus discípulos comieron el día de descanso, que estaba impedido y no se podía trabajar y nadie podía dispensar de eso, ni Cristo. Esa no fue la situación, eso es una mala interpretación también.
Jesucristo no está objetando, hermanos y hermanas, la ley del descanso. Él quiere que descansen. Jesucristo lo que dice, están malinterpretándolo. De lo que hay que descansar es del trabajo, pero de hacer el bien, de tener misericordia, de tener amor, de tener comprensión, nadie descansa. Porque la ley es para dar vida, la ley es para sanar, y el que no sana, mata. Y el que no hace bien, hace mal. Esos son principios que enseñó Cristo en sus 3 años de vida pública, hermanos y hermanas. Y nosotros tenemos que tener conciencia de todo eso. Aún para las leyes más sagradas, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ver que ciertamente hay unos límites. Y tú tienes que entenderlo. Hay unos límites para ciertas leyes que son sagradas, hermanos y hermanas, pero son menores. Porque un diabético no está obligado a ayunar 40 días sin agua y sin comida, hermanos y hermanas. Porque un enfermo en cuaresma no está obligado a ayunar. Porque una persona mayor de 65 años de edad no está obligada a ayunar. Porque un menor de 14 años no está obligado a ayunar durante el periodo de miércoles de ceniza hasta el Viernes Santo. ¿Tienen límites, hermanos y hermanas? Hay unos límites, porque son unas leyes de ayuno. Y el que dejó de ayunar no se condena, aunque tenía que ayunar. Y el que comió carne un Viernes Santo no se va al infierno, hermanos y hermanas. Eso, ¿dónde está escrito? ¿O quién cree en eso? En una persona legalista que malinterpreta la ley y que hace las cosas en una forma sin el espíritu de la ley, sin el beneficio de la ley. Y de esto habla claramente la palabra de Dios en la forma en que Jesucristo tiene un grupo de gestos y aplica la ley y nos los da a entender a cada uno de nosotros. Entonces, aún, hermanos y hermanas, para las leyes sagradas hay límites, especialmente si las leyes de alguna forma no están proporcionadas a lo que quiere Dios, que es la vida, porque Dios lo que quiere es la vida a través de las leyes, hermanos y hermanas, desobedecer la ley, hermanos y hermanas, de alguna forma. Si envuelve una desobediencia, hermanos y hermanas, que va en contra de la misma vida, es incorrecta. Es lo que entiende Jesucristo nuestro Señor. Desobedecer la ley a conveniencia personal, no, eso no fue lo que hizo Cristo, hermanos y hermanas, estás mal. O porque Jesucristo estaba a otro nivel de vida, no, eso tampoco fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. O tal vez por lo que es capaz de comprar mi postura, de comprar, tampoco es motivo para decir desobediencia de la ley. Es más, ni por lo que se le añade al pan, se podría decir. No. Hay cosas más serias, hermanos y hermanas, hay cosas más fuertes. De hecho, aquí hay un principio básico que tenemos que aprender nosotros en torno al trabajo, en torno a la entrega, en torno a lo que quiere esta ley que Jesucristo quiere dar a entender. Uno no puede quedarse, hermanos y hermanas, como prisionero y esclavo de las consecuencias que tiene uno, tal vez legalistas en la vida, de la actitud legalista que tiene uno. De lo fuertísimo que somos en algunos momentos para aplicar la ley y quitar de la salvación o del perdón y de la misericordia de Dios a las personas, porque esas cosas nos impiden encontrarnos con Dios y encontrarnos con los hermanos. Una actitud demasiado legalista, hermanos y hermanas, donde convertimos leyes pequeñas en leyes monumentales, leyes pequeñas en grandes pecados mortales. Es básicamente quedarnos nosotros aplastados como prisioneros, quedarnos como esclavos de nuestros propios conceptos legalistas, bien legalistas. Y nos perdemos, hermanos y hermanas, el encuentro con Dios y el encuentro con nuestros hermanos. Entonces aquí tenemos que poner claro los puntos, hermanos y hermanas. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en desobediencia religiosa? O sea, ¿por qué lado nos vamos, hermanos y hermanas? Nosotros tenemos que buscar otros valores en la vida como cristianos, ¿no? Usted tiene que pensar en el respeto ante todo, en el respeto que nos merecemos cada uno de nosotros, en la confianza mutua que nos debemos los unos a los otros. Y también estar pensando en lo que es el sacrificio, hermanos y hermanas, el sacrificio que tenemos que hacer en términos de la entrega que tenemos. Porque
hay unos valores en la sociedad, hay unos ejemplos que dar en la sociedad y también en la iglesia. Entonces todos los valores están enfocados, o sea, no te conviertas en un desobediente religioso, no te conviertas en un objetor de conciencia religioso, porque estás desenfocado, ¿no? Tú tienes que pensar en eso, piensa en el respeto sobre todas las cosas, en el ejemplo que tenemos que dar, en la confianza mutua que tenemos que lograr con todo el mundo, con nuestra familia y los que están siguiendo nuestro ejemplo o nos miran como personas prácticas en la fe, ¿verdad? Y también el esmero de sacrificio que tiene que uno hacer, porque si estoy impedido de algo, voy a hacer el sacrificio por poder volver a comulgar, por poder volver a confesar, por poder volver a ser un candidato idóneo para ser padrino, para ser madrina, tanto en bautismo como en confirmación, para ser lector, en algunos casos, ¿estás entendiendo, no? Entonces, aquí también es importante, hermanos y hermanas, la ley se trata de salvar vidas en la iglesia, dentro de los términos que lo vemos en la fe. Tiene que ver con la salud, con la salvación y tiene que ver con salvar vidas. Y Jesús predica un evangelio que es totalmente no de ataduras ni de esclavitudes, es de que es de libertad, ¿no? Y no puede haber de ninguna forma un apego desordenado, hermanos y hermanas. E incluso puede haber un apego desordenado para el pecado y puede haber un apego desordenado para las cosas religiosas, para las cosas de Dios, para las leyes, donde nos volvemos rigurosos, legalistas, donde nos volvemos escrupulosos, hermanos y hermanas, y donde nos volvemos de alguna forma fanáticos, descontrolados. Los fariseos eran fanáticos, ¿no? Y veían pecado en cualquier cosa que se movía fuera de lo que es la línea de la fe. Pues, y esto es lo que nuestro Señor corrige. Entonces concluyamos, hermanos y hermanas, dentro de todo este evangelio que yo espero que sea de bendición en ese sentido. Y hemos hablado de muchas cosas, hemos mezclado muchas cosas, pero tiene que estar ahí, hermanos y hermanas, ver el verdadero sentido de las cosas. Tenemos que ver el verdadero sentido de las cosas cuando una ley está en la iglesia que es para la salvación y no para destruir a nadie. Buscarle el razonamiento lógico que lleva a la salvación y no volvernos en desobedientes religiosos o en objetores de conciencia cristianos. Tenemos también que ser fiel a la persona humana, hermanos y hermanas. Tenemos que ser más humanos y dentro de esa humanidad también debemos de ser más responsables. Humanos, en el término espiritual y eclesiástico, es imagen y semejanza de Dios. Y por eso tenemos que tener una obediencia correcta al espíritu de la ley, a la aplicación de la ley, cómo se cumple. Debemos de buscar el bien también, hermanos y hermanas, porque eso es parte del crecimiento pleno de la persona, el bienestar, el bien común, el mejor bien para una persona, ¿no? Para mi familia, para mi matrimonio, para mi iglesia, para mi grupo apostólico, siempre marcados por eso, por el bien. Busquemos el bien. Vamos a fijarnos más en el trigo que en la cizaña. Podríamos verlo desde ese punto de vista. Las leyes y los mandamientos de Dios, hermanos y hermanas, que somos llamados a guardar, son medios que nos ayudan a discernir el bien y la fuerza de crecimiento de cada persona. Entonces el discernimiento y el juicio de discreción lo tenemos que aplicar, y si no lo sabemos aplicar, tendremos que buscar el recurso de los expertos, de los que saben, de los que trabajan con la ley, de los abogados canónicos, de los abogados eclesiásticos, de los que nos pueden ayudar a entender la ley de Dios, por qué fue aplicada de esta forma, por qué estoy en comunión parcial y no en comunión plena, por qué no puedo ser padrino, por qué no puedo ser madrina. Antes de quejarte, antes de objetar, antes de desobedecer, busca el razonamiento lógico, busca el entendimiento, edúcate, porque a veces la ignorancia, hermanos y hermanas, y la falta de educación hace perecer a un pueblo, como dice el profeta Oseas. ¿Cómo expresamos nosotros nuestra fidelidad al Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que trae la ley? Basada en el espíritu de la ley. ¿Cómo somos fieles y leales a ese espíritu? Interpretándola correctamente, responsablemente y promoviendo el bien y de cada vida humana, hermanos y hermanas, que se nos ha encomendado, que encuentra la salvación en el nombre de Dios. Así que, puesto el asunto, hermanos y hermanas, desde ese punto de vista,
Hay de todo en la iglesia. Hay leyes y hay normas. Hay leyes que son, pues, grandes. Hay leyes que son pequeñas, que son pequeñeces. Hay leyes pequeñas que realmente no miden la salvación o la condenación de nadie, sino que están ahí porque crean disciplina, porque crean un buen hábito, pero realmente no ponen en tela de juicio mi condenación o mi salvación. Hoy vamos a pensarlo desde ese punto de vista. Y yo espero que te ayude el mensaje de hoy, que lo vamos a completar con otros evangelios. Pero hermanos y hermanas, si estás en comunión parcial y no estás en comunión total con la iglesia o plena, hay tiempo para que puedas ver por qué estoy en comunión parcial, por qué no puedo comulgar, por qué no puedo confesar. Y una opción en el mundo para muchas protestas puede ser convertirse en un objetador de conciencia, o tal vez en un desobediente civil. Y puede ser también en el campo religioso, un desobediente religioso por lo que me ha pasado con mi matrimonio, con una decisión de la iglesia, con un no poder comulgar, con un no poder bautizar, ya lo hemos dicho. Y esto preocupa, es preocupación del Papa, es preocupación de Francisco, de ayudar a la iglesia, de ayudar a los que ya no pueden hacer lo que hacían antes, que también son hijos de Dios y que son buenas personas y que se rehabilitan por el camino después de la experiencia mala y desafortunada. Gente buena, pero cargando una experiencia desgraciada. Y tenemos que orar mucho para que todo esto, hermanos y hermanas, se solucione del mejor modo y agradando siempre la voluntad de Dios. Pues ahí estamos, hermanos y hermanas. Oremos a quien lo puede todo. Dios del cielo, te damos gracias porque realmente tu ley es salvífica, tu ley es y está hecha en un espíritu de vida. Hemos entendido que no podemos descansar de hacer el bien y eso no fue lo que tú quisiste, que descansáramos de llevar la salvación a otros, sino de que descansáramos de tanto fatigar la tierra, de no esclavizarnos con lo que nos da vida para comer y para vivir y sostenernos aquí en la tierra, tener momentos de sosiego, de paz, de tranquilidad en medio de tanto ajetreo que estamos llevando a cabo. Ilumínanos, Señor. Ilumina también a aquellos que están dentro de situaciones de entredicho con nuestra iglesia, que no pueden comulgar sacramentalmente, aunque pueden comulgar espiritualmente, que no pueden confesar sacramentalmente, pero que pueden comulgar espiritualmente, para que reciban, para que sean bendecidos, amado Dios del cielo, y para que tú, con tu Espíritu Santo, ilumines a nuestro colegio de obispos, a nuestro Papa, para que puedan, en tu santo nombre, buscar normas, leyes que se puedan llevar a cabo para que todos podamos volver a disfrutar de la comunión plena, a disfrutar de la comunión, a disfrutar de la confesión, a poder ser padrino y madrina nuevamente, a poder ser un buen lector en la iglesia y que podamos hacer muchas cosas que hoy no podemos. Bendícelos, Señor, que siempre tengan esa esperanza y que pronto en sus vidas esta bendición corra sobre cada uno de ellos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos ahí en el nombre de Dios. Mañana estaremos aquí nuevamente con otro segmento, con otro evangelio y con otra meditación de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerda, este icono que está aquí, hermanos y hermanas, te va a llevar a que te puedas suscribir a nuestro canal en YouTube para recibir a diario este mensaje. Y este video que está acá es un video complementario y muchos más que puedes utilizar en tu tiempo disponible y a tu conveniencia para abundar más acerca de la palabra de Dios. Gracias por tu patrocinio y acuérdate, riega la voz y lleva a tus contactos este mensaje. Nos vemos mañana, con el favor de Dios, te esperamos.